menos 1 sobre x también tiene que ser diferente de 0. ¿No? 1 menos 1 sobre x también tiene que ser diferente de 0. Listo. Ya está. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahí está. Perfecto. Luego resolvemos. A ver, el dominio de f es igual. Es igual. En este caso acá lo ponemos. Es igual. Listo. X pertenece a los reales. Tal que, bueno, en este caso no hay nada que hacer. Ya tenemos que x es diferente de 0. ¿Correcto? Y aquí podemos hacer como una especie de despeje, 1 sobre x y multiplicamos en diagonal y x tiene que ser diferente de 1, ¿cierto? X tiene que ser diferente de 1. ¿Eso qué significa? Que el dominio de la función, ¿no? El dominio de la función es igual a los reales, pero quitándole, ¿no? Quitándole el 0 con el 1. Ya está. Y como tú puedes ver, ya tenemos el dominio de la función, ¿no? El dominio de la función. Ya, esto vamos a ponerlo acá así. Ya tengo el dominio de la función. Ahí está. El dominio de la función. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que ya tenemos el dominio de la función, nosotros ya podemos redefinir esta regla de correspondencia. ¿Para qué? Para que tal vez sea más fácil al momento de derivar, ¿no? Para que sea más fácil al momento de derivar, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner ahora, redefiniendo, ¿no? Redefiniendo, ya está, redefiniendo f de x, ¿ya? La regla de correspondencia. Entonces, f de x. Listo. Vamos a redefinir f de x, ¿para qué? Para que sea más fácil el proceso de derivar. ¿Ya? Muy bien, entonces acá le ponemos, ¿no? F de x es igual. F de x es igual. Listo. Tú te das cuenta que aquí tenemos 1 menos 1 sobre, listo. 1 menos 1 sobre x podemos multiplicar así, ¿no? 1 por x, x menos 1. Entonces acá me queda x menos 1 sobre x, ¿sí? Sobre x. Ya está. Así me queda, ¿verdad? Muy bien. Haciendo uso de extremos y medios, ¿no? Haciendo uso de extremos y medios. Entonces aquí nos estaría quedando menos x sobre x menos 1, ¿sí? X sobre x menos 1. X menos 1. Y esto vendría a ser igual, ¿no? Esto vendría a ser igual, ahí está, multiplicamos x menos x, se simplifica y me queda menos 1 sobre x menos 1. Está sobre x menos 1. Excelente, ¿cierto? Y podemos decir que f de x ahora, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestro f de x, podemos decir que nuestro f de x ahora es igual, menos, menos 1, menos 1 sobre x menos 1. Ya tengo la regla de correspondencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la regla de correspondencia R. Ahí está la regla de correspondencia. Ahí está. Listo. Ya está, mira, excelente. Entonces, con eso ya nosotros podemos derivar para ver si efectivamente esta conclusión que nos están diciendo,
¿no? Si esta conclusión que nos están diciendo efectivamente es verdadera, ¿no? Es verdadera. ¿Ya? A ver, veamos. Vamos a poner aquí una rayita, una rayita acá. Vamos a ponerle una rayita aquí, creo. Sí, aquí. Aquí está bien, no muy pegadito. Acá vamos a poner aquí. Ya está. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a derivar. Ya acá le ponemos derivando. Aquí vamos a ponerle derivando. Listo. Derivando. Ya está. Derivar, ¿no? Muy bien. Entonces, si nosotros vamos a derivar, ¿sí? Si nosotros vamos a derivar, entonces lo que podemos hacer, una forma sería, ¿no?, expresarlo en que sea u a la n. Entonces, así, mira, f de x, ¿sí? F de x. Esto de aquí se puede expresar aplicando tu teoría de exponentes. Esto sería así, ¿sí o no? X a la menos uno, no, acá, a la menos uno. Ahí está. Porque si yo tengo 1 sobre x menos 1, entonces lo puedo poner x menos 1 todo a la menos 1, ¿no?, con su signo menos. Y ahora sí, a partir de aquí yo puedo derivar, ¿sí o no? Entonces podemos derivar. Cuando tú derivas, lo ponemos acá, derivamos. Entonces ahí yo puedo aplicar, lo voy a poner acá, la fórmula compuesta u a la n, ¿sí o no? ¿No? U a la n, perfecto. Y esto es igual, bajamos la potencia, copiamos la función, a la potencia anterior le quitamos 1 y por la derivada de la función, el u', ¿sí? Entonces eso lo podemos utilizar en esta parte. Ya, le voy a poner acá su nubecita para indicar que esto es lo que voy a usar. Listo. Muy bien. Excelente. Entonces esto es lo que vamos a usar. Ya está. Entonces, en este caso sería menos por menos más, y acá me quedaría 1. Copio la función, le quito 1 a la anterior y por la derivada de la función. ¿Cuánto sería? Derivada de 1, 0. Derivada de la variable, 1. Ya está, mira, así. ¿Verdad? Entonces quiere decir que la derivada, ¿no? La derivada, en este caso sería igual, lo multiplicamos por 1, sería esta expresión a la menos 2, pero si no queremos que esta potencia sea negativo, entonces lo ponemos de esta forma, ¿no? 1 sobre, ¿no? 1 sobre, uy, ¿qué pasa? Salió de otro color. 1 sobre, ahí está, ¿no? 1 sobre, uy, no se ve bien esto. Ya, ya está. Ahora sí, 1 sobre, ya está. X menos 1, x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? X menos 1 al cuadrado, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá, la derivada, ¿no? Aquí también la derivada es igual. Fíjense bien lo que voy a escribir acá. Tú sabes que si tienes menos, perdón, x menos 1 todo al cuadrado, eso es lo mismo que 1 menos x todo al cuadrado. Eso se puede hacer cuando la potencia es par. Podemos intercambiar con respecto a este menos
la posición de los elementos, ¿cierto? ¿Por qué lo he puesto de esta forma? Porque aquí en la conclusión aparece así, por eso que lo estoy poniendo de esa manera, ¿ya? Lo estoy poniendo de esa manera. Muy bien. Entonces ahora sí, ya tendríamos, esto lo voy a poner acá, ya tendríamos 50% de la conclusión, ¿sí? Ya está. Además, ¿qué me estaría faltando? El dominio. Entonces acá le ponemos, además, ¿sí? Además, además. Entonces, ¿qué me está faltando? El dominio, ¿cierto? El dominio. Entonces, tú sabes aquí que el dominio de la derivada es igual, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? El dominio de la función, ¿sí? El dominio de la función. Entonces acá le ponemos el dominio de la función. A ver, ¿dónde está el dominio de la función? Acá está, mira. Los reales, quitándole el cero y el uno, ¿no? Estamos quitando esos dos, ¿cierto? Entonces, cuando tú vas a hallar el dominio de la derivada, primero que tiene que estar el dominio de la función. Y y lo intersectas con el dominio de la derivada que hemos obtenido directamente, o sea, con el dominio de esta regla de correspondencia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el dominio, ¿cuánto sería? Los reales, ¿no? Los reales quitándole el uno, nada más, los reales quitándole el uno, ¿no? Muy bien, ya. Entonces acá no está de más ponerle este de aquí. Este de aquí es el dominio de la función, ¿cierto? Este es el dominio de la función. Vamos a ponerle acá. Este ha sido el dominio de la función. Este es el dominio de f, ¿ya? Muy bien. Y el de acá es el dominio de la regla de correspondencia de esta derivada, ¿no? Que le hemos hallado directamente. Ya, entonces esto de acá vendría a ser el dominio, vamos a ponerle acá, dominio, dominio de la regla de correspondencia, vamos a ponerle así, de la derivada f'. Ya está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso ha sido esto de acá. Y eso vendría a ser el dominio de la función derivada. ¿Ya? El dominio de la función derivada. Fíjate que el dominio de la función derivada no se halla directamente de la regla de correspondencia. Tiene en realidad dos partes, ¿no? El dominio de la función intersectado con el dominio de esta regla de correspondencia. Ahí recién hallamos el dominio de la función derivada. ¿Ya? Ahí recién lo hallamos. Muy bien. Entonces hay que intersectar estos dos. Bueno, está fácil la intersección. Entonces aquí nosotros intersectamos el dominio de la función derivada, ¿no? El dominio de la función derivada. Esto vendría a ser igual simplemente los reales quitándole el cero y el uno. Ya está. Y eso vendría a ser el dominio. Pues no el dominio. El dominio. Entonces acá le ponemos. Si alguien tiene algunos inconvenientes con la intersección directa, entonces puedes ir al método tradicional, ¿no? Al método tradicional. ¿Y cuál es el método tradicional cuando lo ubicas en el eje, ¿no? En el eje X, ¿no? O sea, así, ¿no? Acá pones tu eje, aquí pones el eje, no, aquí pones el eje,
¿sí? Muy bien, ya está. Aquí, por ejemplo, estaría el cero, ¿no? El cero. Aquí estaría el uno, ¿cierto? El cero y el uno. Muy bien. En el caso del dominio de f sería desde el menos infinito hasta el cero, ¿correcto? Entonces aquí lo puedo poner, ¿no? Desde el menos infinito hasta el cero. Ya está. Entonces desde el menos infinito hasta el cero, hasta ahí, ¿correcto? Luego desde el cero hasta el uno abierto, ¿no? Desde el cero hasta el uno abierto. Ahí está. Y desde el uno hasta el más infinito, ¿cierto? Ahí está. Entonces quiere decir que este intervalo sería todo lo que está sombreado acá, menos este puntito abierto, todo lo que está sombreado acá, menos este puntito abierto, si no se sombrea porque es diferente, ya está. Listo. Muy bien. Luego pongo el otro intervalo, ¿no? El otro intervalo sería desde el menos infinito hasta el uno, ¿sí? Desde el menos infinito hasta el uno. Entonces aquí mismo lo voy a superponer desde el menos infinito hasta el uno. Ahí está. Y luego, uno abierto, desde el uno al más infinito. Del uno al más infinito. Entonces aquí lo ponemos. Aquí sí coge este puntito porque en los reales diferente de uno sí se está considerando el cero. Aquí sí no, el uno no se considera. Y tú sabes que la respuesta es donde se cruzan las líneas azules con las líneas rojas, ¿verdad? Entonces, esto sería desde el menos infinito hasta el cero, pero en el cero solamente aparece la rayita roja, más no la de azul. Entonces quiere decir que en el cero es abierto, porque no hay cruce con el azul. ¿Ya? Después continúas. En el uno también es abierto, aquí no hay ningún cruce, y luego continúas. Por eso es que el dominio en realidad vendría a ser los reales quitándole el cero, porque no se cruza con el azul, y quitándole el uno. Son los dos únicos en donde no hay cruce de las dos líneas, ¿no? No hay cruce de las dos líneas, ¿ya? Muy bien, perfecto, ahí está. Listo. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, vamos a ver qué obtenemos. La derivada tiene esta regla de correspondencia, sí es cierto, verdadero. Ya. Y, y, y. El dominio de la derivada es los reales quitándole el uno. No, hay que quitarle el cero también. Entonces, eso sería falso. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que verdadero y falso, la proposición vendría a ser falso. Falso. Entonces la respuesta, aquí lo ponemos, la respuesta, respuesta, falso, falso. Muy bien, ya está. Excelente, entonces, ¿ya ven? De esa forma, nosotros hemos justificado que, si bien es cierto, la regla de correspondencia de la derivada es correcta, mas no es así su dominio, ¿ya? Su dominio no es correcto. Muy bien. Ahora sí, vamos a ponerle acá, a ver, inclusive aquí podemos esto bajarlo un poquito más. Ahí, creo que ahí está mejor. Ahí, ya. Excelente.
Excelente. Ya, ahora sí. Este sería el 1b, ¿no? El 1b. Listo, el 1b. Ya. Muy bien. Ponemos aquí algo nuevo. Listo. Y continuamos. Ya, continuamos. Ya. Entonces continuamos. A ver. Ejercicio 2. ¿Ya? El ejercicio 2. Muy bien. Entonces, en este caso, ahora nosotros tenemos una pregunta del examen parcial 2025 uno, sí, ¿no? 2025 ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la resolución en esta parte de acá. Acá vamos a hacerlo acá. A ver, 5, resolución, ¿ya? Resolución, resolución. Ya está. Muy bien. Ahora, miren, dadas las variables reales, se definen las funciones. Fíjate que cada una de estas funciones, ¿no? Aparentemente parece que tuviera la misma regla de correspondencia, pero no es verdad, porque la función f es una función logarítmica de argumento variable. La función g es una función lineal y la función h es una función logarítmica de base variable. O sea que las tres son diferentes, ¿cierto? Son totalmente diferentes. ¿Qué significa eso? Que para darme cuenta de que son diferentes, tengo que fijarme la variable independiente, ¿quién es? Ahí es donde me doy cuenta que son diferentes, ¿no? Por la variable independiente. ¿Ya? ¿Qué más hemos dicho? Que en el proceso de derivada ya nosotros asumimos que la función está bien definida, ¿sí o no? Que en cada punto en donde tú calculas la función derivada, entonces en ese punto va a ser derivable, ¿cierto? Por eso es que el consejo es, si tú observas que la regla de correspondencia no te es muy familiar, entonces puedes utilizar una equivalente, ¿no? Una equivalente. ¿Mediante qué? Mediante propiedades, ¿cierto? Mediante propiedades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mediante propiedades, aquí vamos a ponerlo, resolución. Mira, a ver, lo ponemos acá. Voy a poner aquí una propiedad, ¿ya? Una propiedad. Propiedad, propiedad. Observa esta propiedad, tú debes conocer. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un logaritmo en base b de x? En otras palabras, estoy considerando este logaritmo. Ya, muy bien. Cuando tú recuerdas los límites, las fórmulas de las derivadas elementales o compuestas, casi no tenemos, ¿no? Límites ni fórmulas con el log. Lo que nosotros tenemos es con el logaritmo natural, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué te parece si nosotros vamos a hacer una transformación de esta expresión logarítmica, pero en términos del logaritmo natural? ¿Ya? Una especie de cambio de base, ¿cierto? Entonces lo podemos hacer así, fíjate. Le aplicamos el logaritmo natural al argumento y lo dividimos sobre el logaritmo natural de la base. Y de esa manera ya hemos utilizado una identidad para que este log se convierta en términos del logaritmo natural. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y con eso voy a trabajar, ¿ya? Con eso voy a trabajar. Listo. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Ahora sí, con esa propiedad, ya nosotros podemos ir redefiniendo cada regla de correspondencia, ¿sí? Cada regla de correspondencia, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle luego.
Ya está. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos la regla de correspondencia de f de x, entonces acá le ponemos. Luego, ya está. Aquí tenemos, muy bien, f de x, su regla de correspondencia, que es igual a, pero este logaritmo, ¿cómo lo voy a poner? Así como está en este recuadro, de acuerdo a la propiedad, ¿cierto? Entonces, esto sería logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de b. Listo, ya está. Ahí está, sobre. Oh, muy bien. Creo que aquí era negrito, ¿no? Ahí está. Muy bien. Perfecto. ¿Está bien? Ya está. ¿Y ahora qué necesito? De acuerdo a lo que me está pidiendo R, necesito la derivada, ¿no? La derivada de f también. Entonces vamos a calcular la derivada de f, ¿cierto? La derivada de f, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si acá abajito lo calculamos, ya? Entonces aquí vamos a calcular la derivada de f. Listo. Este es igual. Este es igual. Listo. Ya está. Entonces, en este caso, tú te das cuenta que el logaritmo natural de la variable, porque la variable es x, es el que tengo que calcular su derivada, porque a sobre el logaritmo natural de b vendrían a ser una especie de coeficiente. Entonces acá lo ponemos. A logaritmo natural de b vendría a ser una especie de coeficiente. Ahí está. Y solamente tendría que calcular la derivada del logaritmo de x. ¿Y eso cuánto sería? 1 sobre la variable. Ya está. Excelente, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la derivada de f lo podemos escribir como a por 1 a sobre x, ¿no? Sobre x logaritmo natural de b, ¿no? X logaritmo natural de b. Ahí está. Y ya tengo la derivada, ¿no? Ya tengo la derivada ya. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos aquí la derivada de f. Ahora vamos a hacer lo mismo con g de a. G de a. Y este es igual. G de a es igual. Perfecto. Tenemos la misma expresión en donde podemos aplicar la propiedad, ¿verdad? ¿No? Y nos quedaría, obviamente, igual que el anterior, a logaritmo natural de x, ¿no? Logaritmo natural de x, aquí, sobre, sobre logaritmo natural de b. Logaritmo natural de b. Entonces, podemos calcular ahora la derivada, ¿no? La derivada. Entonces, aquí calculamos la derivada. Derivada de g con respecto a. Y esto sería igual, sería la derivada de la variable es 1 multiplicado por el coeficiente, ¿no? Que es logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de b. Esto que está aquí no depende de a, ¿no? Por eso es que solamente él lo derivamos y eso sería 1 por el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de b. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Muy bien. Ya tenemos la derivada de f, ya tenemos la derivada de g, ¿cierto? De g. Nos estaría faltando solamente la derivada, vamos a ponerlo entonces acá, r, vamos a poner lo que ya tenemos. Ya tenemos el de aquí, ¿cierto? Ya tenemos el de aquí también. Ya está, muy bien. Entonces ahora vamos a poner acá una rayita, ¿no? Vamos a poner acá una rayita. Aquí vamos a poner una rayita. Listo. Y aquí vamos a hallar
aquí vamos a hallar la derivada de h, ¿no? La derivada de h con respecto a b. Ya. Primero ponemos la regla de correspondencia de h, ¿sí? Ahí está, lo ponemos, perfecto, igual que las anteriores, ¿no? Igual que las anteriores, vendría a ser a logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de b. Muy bien, ya está, logaritmo natural de b, ¿correcto? Entonces, ahora nosotros calculamos la derivada, ¿no? La derivada de h. Listo. Y esto es igual. Fíjate bien que aquí vamos a hacer uso de una fórmula, ¿ya? De una fórmula. Claro que lo podemos poner como u a la n, ¿sí? Pero también, como les dije, a veces es bueno ganar un poco de tiempo, ¿ya? Acuérdense. En la clase anterior hicimos que un método práctico más o menos, ¿no? Que si tú tienes la inversa de la variable y tú quieres derivarlo, esto es igual a menos 1 sobre el cuadrado de la variable, ¿sí o no? Ahora imagínate que esto sea un u, ¿no? Que esto sea un u. Entonces esto sería u. ¿Y qué le falta? El u', ¿sí o no? ¿Está bien o no? El u', ya. Esa es más o menos la idea. Entonces, si yo tengo aquí la derivada de la inversa de una función, que en este caso le llamamos u, entonces esto es igual a menos, acá sería u' por 1, u', u', ¿no? U' sobre el cuadrado de u, sobre el cuadrado de u. Ya está, excelente, ¿no? Excelente, excelente, mira, ya está, ¿ves? ¿Ya? Entonces, eso vamos a utilizar de frente, ¿ya? Vamos a utilizar de frente. Ahora sí, a ver, veamos cómo nos va. Tú te das cuenta que b es la variable, o sea que esto sería una función logaritmo natural de b. Entonces, a logaritmo natural de x vendría a ser un coeficiente. Y nos quedaría 1 sobre el logaritmo natural de b, como si fuera esta expresión, 1 sobre el logaritmo natural de b. Entonces, ahí le aplicamos la fórmula, ¿no? La fórmula. ¿Y qué nos diría la fórmula? Que esto es menos, acá ponemos en el denominador la función al cuadrado, entonces aquí ponemos en el denominador la función al cuadrado, o sea, logaritmo natural. Ya está. La función al cuadrado, ¿sí o no? Muy bien. Y arriba sería la derivada de esta función. Y la derivada del logaritmo, ¿quién sería? 1 sobre la variable. Ya está. Muy bien. Entonces, ya con esa información, ¿no? Con esa información, estaríamos diciendo que h' de b h' de b es igual, ¿no? Es igual, a ver, aquí podemos poner el menos, ¿no? El menos podemos ponerlo al inicio, ¿cierto? Luego aquí, ahí está, ¿correcto? En el numerador podríamos poner a por logaritmo natural de x, a por logaritmo natural de x, y en el denominador sería b por logaritmo cuadrado de b, ¿no? Entonces acá sería b por logaritmo cuadrado de b. Ya está. Perfecto. Mira, qué interesante. Entonces aquí ya tenemos la otra derivada. ¿Qué pasó acá? Ya tenemos la otra derivada. Ya, ya tenemos la otra derivada. Y como ya tenemos las tres derivadas que necesitamos, entonces ahora sí vamos a hallar
lo que nos piden, ¿no? R, ¿ya? Así, hallando R. Hallando R. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a hallar R. Vamos a ponerlo aquí el R. Acá vamos a ponerlo. Sí, porque va a ser, sí, fracción, fracción. Ya. Vamos a ponerlo acá. Si no, después de ahí lo acomodamos. Listo. R igual. Ya. Te das cuenta que para hallar R necesitamos X sobre A, ¿no? X sobre A, X sobre A. Perfecto, ahí está, X sobre A, muy bien. Y luego multiplicado por otra fracción, por, por otra fracción, ¿no? Otra fracción, lo vamos a poner acá, por otra fracción, ahí está, ¿correcto? Pero esta fracción, su numerador, por decirlo así, es la derivada de h, pero evaluado en x, ¿no? Evaluado en x, ¿está bien? Entonces nos vamos a h' y en vez de poner b, ¿qué vamos a poner? X. Entonces aquí sería x y acá también, ¿ya? También. Así vendría a ser, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Menos, luego vamos a poner la fracción, ya está. Y acá sería a logaritmo natural de x, ¿correcto? En vez de b, ¿qué vamos a poner? X, porque aquí dice h' evaluado en x, ¿no? Entonces acá sería x, ¿correcto? Multiplicado por el logaritmo natural al cuadrado b, pero b está siendo reemplazado por x. Ya está, muy bien. Ahora nos vamos al denominador, ¿no? La derivada de f se va a evaluar en a. Entonces nos vamos a la derivada de f y ahora x lo reemplazamos por el valor a. ¿Dónde hacemos eso? En esta parte. ¿Está bien? En esta parte lo vamos a hacer. Entonces esto sería así. A sobre x va a ser reemplazado por a. Logaritmo natural de b. Ya está, muy bien, ¿correcto? Multiplicado por g' evaluado en b, pero g', su variable es a, lo vamos a cambiar por b, pero al final, como esto no depende de a, es constante, entonces sigue siendo la misma expresión. O sea, logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de b. Listo, ya está, ¿ya ven? Muy bien, ahora sí. Veamos, si hay algo que simplificar, lo simplificamos, ¿no? Lo simplificamos de una vez. Por ejemplo, en este caso, podemos simplificar, miren, te das cuenta que aquí el logaritmo de b con el logaritmo de b lo podemos simplificar, ¿sí? ¿No? Pero se ve bastante obvio, ¿no? Ahí está. También podemos simplificar a, ¿sí? ¿No? Mira, acá, a con a. Y también aquí se puede simplificar, mira, A con A. ¿Está bien? Ya. Ahora, aquí tenemos logaritmo de X multiplicado por el logaritmo de X es logaritmo cuadrado de X. Y con este logaritmo cuadrado se puede simplificar. No quiero pensar que alguien diga, no, profesor, el logaritmo de X por este logaritmo cuadrado es logaritmo cubo. No, acuérdate que cuando multiplicas extremos y medios, este logaritmo cuadrado va a pasar acá. ¿Te acuerdas? ¿No? Va a pasar ahí. ¿Cierto? ¿No? Ahí va a pasar, ¿ya? Entonces podemos simplificar el logaritmo también, ¿no? Entonces podemos simplificar aquí el logaritmo. Lo simplificamos. A ver, vamos a ponerle, ¿no?, un color un poquito más resaltante, ¿no? Ya está, se cancela. ¿Quién más se cancela? El logaritmo de b con el logaritmo de b. ¿Quién más se cancela? A con a. ¿Y quién más? Mira, esta x
con esta X también se cancela, ¿sí o no? Porque esta X, cuando se haga extremos y medios, esta X va a pasar acá y con esta X se cancela. En otras palabras, todo se ha cancelado, ¿cierto? Y lo único que nos ha quedado es simplemente el signo menos. Pero tú sabes que eso no es verdad. No puedo poner como respuesta el signo menos, ¿sí o no? Al simplificar, siempre nos queda 1. Ya está, 1, ¿no? Muy bien. Entonces, esto vendría a ser la respuesta. Esto sería la respuesta. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Muy bien. Listo. Ahora sí, lo guardamos. Lo guardamos. Vamos a guardarlo acá. Este es el ejercicio 2. Guardar. Ya está. Muy bien. Entonces, con eso nosotros ya nos damos cuenta que, ¿qué dice Ricardo? Ah, qué buen problema. Ah, claro, es un problema en donde en realidad lo importante que veo de este problema, jóvenes, es que nos hace pensar en que no hay que acostumbrarnos solamente a que la variable independiente siempre sea la X. Porque si ustedes se ponen a pensar, a veces somos bien reacios a que una variable independiente sea diferente de X. ¿Se dan cuenta, no? Pero por eso es que la regla de correspondencia, nosotros tenemos que ver siempre quién es la variable independiente. Porque si no vemos eso, podemos cometer un gran error en este tipo de problemas. Muy bien. Ahora sí, veamos. Pasamos al siguiente. Listo. Ya. Recta tangente. Perfecto. Recuerden ustedes que cuando estuvimos haciendo la primera parte, ¿no? De la introducción a la derivada, el surgimiento y todo eso, ahí nosotros también hablamos inicialmente de cómo podíamos encontrar la ecuación de la recta tangente para poder trazar la recta tangente por un punto de una curva, ¿cierto? Cuando la gráfica de esa curva es de una función. Pero más adelante ya hemos dicho que podemos hacerlo directamente reemplazando en la fórmula, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Sí, como ya tenemos una fórmula de la recta tangente y tenemos una fórmula de la recta normal, entonces directamente hay que reemplazar. Y para eso lo único que necesitamos es ciertos elementos que hay que reemplazar nada más, ¿verdad? Muy bien, ya está. Entonces hagamos eso. ¿Ya? Vamos a hacer eso entonces. A ver, resolución. 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 Listo. Muy bien, ya está. Cuando nosotros recordamos la, la ecuación de la recta tangente y de la recta normal, fíjense que ahí siempre necesitamos la función y su derivada, ¿cierto? Nosotros ya tenemos aquí la función, pero ¿qué nos está faltando? La derivada. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la derivada, ¿ya? Entonces aquí le ponemos calculando. ¿Y por qué la derivada, profesor? Es simple, ¿no? Porque la derivada cuando se va a evaluar en la abscisa del punto de tangencia, ¿qué me va a dar? La pendiente de la recta tangente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente. Muy bien, entonces vamos a calcular la derivada. ¿Está bien? Listo. Tú sabes que para calcular la derivada necesitamos pues la función f de x, ¿sí? Y ya tenemos la función f de x. Vamos a reescribirlo acá. Entonces, voy a poner aquí la función f de x, ¿sí? La función f de x, acá está. Está formado por una función exponencial menos otra función exponencial. La primera función exponencial tiene como base al número 2 y como exponente al x al cuadrado. Listo. Y le voy a quitar la segunda función exponencial
si decimos minuendo y sustraendo, por decirlo así, también tiene la misma base 2, pero su exponente es 2 a la x. Ya está, 2 a la x, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nosotros queremos derivar, ¿sí? Si nosotros queremos derivar, entonces acá vamos a ponerle, entonces, 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 si nosotros queremos derivar, ¿no? Derivar, listo, queremos derivar. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a aplicar en este caso? En este caso tendríamos que aplicar, voy a ponerlo acá, mira, voy a ponerlo acá. A ver, voy a ponerlo pequeño nomás para que alcance. A ver, aquí creo que lo voy a poner. Mira, cuando tú tienes que derivar un número elevado a una función, ¿sí? Un número elevado a una función. Esto es igual, listo. Fórmula compuesta vendría a ser lo mismo por el logaritmo natural del número y por la derivada de la función. Ya está. Perfecto. Ahí está, mira. Qué interesante. Fíjate que esta fórmula compuesta lo voy a utilizar dos veces. ¿Ya? Lo voy a utilizar dos veces. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a utilizarlo acá. A ver. Por cuestión de espacio, esto voy a ponerle acá menos y esto lo vamos a arrastrar más acá. Ya está. Excelente. Ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a derivar. Derivada del primero. ¿Sí? Derivada del primero. Entonces, aplicamos la fórmula. Copiamos lo mismo. Copiamos lo mismo. Copiamos lo mismo. Ahí está. Por el logaritmo natural de la base por la derivada de quién? Del exponente. ¿Quién es el exponente? X al cuadrado. Ahí está, excelente, mira. No, excelente, muy bien, ya está. Luego sería menos, 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 listo. Esto de acá lo voy a poner por acá más o menos, ya. Casi al centro, ahí lo voy a poner. Ahí. Ujú. Ahí, ya. Muy bien. Entonces, luego voy a derivar este segundo exponencial, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, ahí está, multiplicado por el logaritmo natural de la base, multiplicado por la derivada del exponente, ¿no? Pero el exponente en este caso es 2 a la x. Mira, qué interesante. 2 a la x. ¿Está bien? Ya está, muy bien. Fenomenal. Al final, ¿no? Al final, la derivada nos va a quedar así, ¿no? Las derivadas nos va a quedar así. Entonces, la derivada será igual. La derivada será igual. ¿Está bien? Muy bien. Aquí sería 2 a la x al cuadrado por el logaritmo natural de 2 por, aquí podemos derivar, ¿sí o no? ¿Y esto cuánto sería? 2x. Voy a ponerlo así. 2x. Listo. Ya lo derivé ya. Menos, acá vendría a ser 2 a la x, ¿cierto? Multiplicado por logaritmo natural de 2 por
Esto también es una fórmula básica, ¿sí o no? Tiene que ver con el mismo estilo de la fórmula anterior, ¿verdad? Vendría a ser lo mismo por el logaritmo natural de la base. Ya está, mira, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Excelente, ya está, perfecto. Si el problema fuera hallar la derivada de la función, entonces aquí todavía tendríamos que hacer un poquito más, ¿no? Por ejemplo, multiplicar esto por esto, ¿no? Acomodar, ¿sí? Pero a mí no me están pidiendo la derivada, a mí me están pidiendo la ecuación de la recta tangente. Y en ese proceso, a veces la derivada se puede hacer muy grande, ¿cierto? E inclusive hasta para multiplicar, para factorizar o para agrupar, puedo perder mucho tiempo. Entonces, no me preocupo, lo dejo ahí y continúo. Ya, continúo. Lo importante es que ya lo derivaste ya. Sí, ya lo derivaste ya. Y como esta derivada no es la respuesta final, entonces continúo con lo que sigue. Y te vas a dar cuenta que cuando vas continuando, no necesitas toda esta expresión, sino necesitas evaluar, ¿no? Evaluar. Muy bien. Ponemos aquí la segunda parte. A ver, una vez que ya tienes la función con su derivada, entonces la siguiente parte es evaluar, ¿cierto? Vamos a evaluar, ¿no? Entonces acá le ponemos evaluando, evaluando, evaluando la función f y evaluando la función f y su derivada en x sub 0 igual 0. X sub 0 igual 0. Ya está. Voy a evaluar ahí, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a evaluar. Listo. Evaluamos, ¿no? Evaluamos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a evaluar. A ver, aquí voy a poner. Ya está. Tengo la función, su regla de correspondencia y donde es x le voy a poner 0. ¿Sí? Le voy a poner 0. Listo. Ya está. Entonces buscas la regla de correspondencia de f, acá lo tenemos, ¿sí? Acá lo tenemos. Y ahí vas a reemplazar el x en lugar del 0, pues, ¿no? Ahí está. Entonces acá sería 0 al cuadrado 0, o sea que acá me va a quedar 2 a la 0, menos, acá sería 2, cuando esto es 0, 2 a la 0, 1. Ya está, muy bien. Entonces al final, aquí me estaría quedando 2 menos, perdón, 2 a la 0 es 1, menos 2 menos 1. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que ya tenemos cuánto es f de 0. F de 0 en este caso es menos 1. Menos 1. Ya está. Muy bien. Y esto sí necesitamos para poder encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces acá le ponemos así. A ver, voy a poner así. Esto sí necesitamos. Esto sí necesitamos. Ya está. Listo. Ahora la siguiente parte es eh, evaluar, pero en la derivada. Porque acá dice, ¿no? También hay que evaluar en la derivada. Listo. Ya está. Evalúas en la derivada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces nos vamos acá. Mira el paréntesis. Cuando x vale 0, todo esto se hace 0. Listo. 0. Muy bien. Menos. Acá sería 0, 2 a la 0, 1. Esto sería 2 a la 1. ¿Cierto? 2 a la 1, ¿verdad? Acá sería 1. O sea, te queda 2 logaritmo natural al cuadrado de quién? De 2. Ya está, mira. ¿Ves? Muy bien. Entonces, 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 ya tenemos la derivada evaluado en 0. Y esto es igual a menos 2 logaritmo natural al cuadrado de 2. Listo. O sea que es una pendiente negativa, ¿no? Una pendiente negativa. Entonces acá, esto también lo vamos a considerar. Uy,
Esto de aquí lo vamos a considerar, ¿no? Lo vamos a considerar, ya. Esto de aquí lo vamos a considerar para poner la ecuación de la recta tangente, ¿no? La ecuación de la recta tangente. Muy bien, ahora sí, hallando la ecuación de la recta tangente. Perfecto. Entonces, por último, aquí, hallando, hallando la ecuación, hallando la ecuación de la recta tangente. Recta tangente. Ya está. Entonces, hallamos la ecuación de la recta tangente. Esa ecuación de la recta tangente, nosotros sabemos que es de la siguiente forma, ¿sí o no? Aquí vamos a ponerle. La ecuación de la recta tangente. Es así, ¿no? Y menos f de x sub 0. Pero x sub 0, ¿cuánto vale? 0. Ya está. Y esto es igual la derivada en x sub 0, que en este caso sería 0, multiplicado por x menos x sub 0, que en este caso sería 0. Pero como ya tenemos f de 0 y ya tenemos f', entonces simplemente reemplazamos. Y menos f de 0 es menos 1, ya está. Y esto es igual, f' de 0 ya tenemos, es menos 2 de número irracional, logaritmo natural al cuadrado, de 2 multiplicado por, ¿no? Multiplicado por x menos 0 es x, ¿no? Es x, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo podemos poner en su forma general, ¿no? Todo para el lado izquierdo, ¿sí? Todo para el lado izquierdo, ¿no? Lo podemos poner en esa forma general. A ver, claro, lo podemos poner en su forma general. A ver, entonces en la forma general sería así, pues, ¿no? Y, si aquí es menos, acá sería más 2 logaritmo natural al cuadrado de 2, ya está, multiplicado por x, menos por menos, más uno y esto es igual 0. Bueno, esto es igual 0. Ya está. Excelente, sí, ¿no? Excelente. Ya, muy bien. Y esto vendría a ser nuestra respuesta. O podemos despejar y si deseas, ¿no? No hay ningún problema. Lo importante es que ya tenemos la ecuación de la recta tangente. Ya lo tenemos, ya. ¿Ves? Perfecto, ¿no? Ya tenemos la ecuación de la recta tangente. Muy bien. Esto me quedó muy arriba, me quedó, ¿no? Mm, sí, pues, hubiera quedado un poquito más acá. Esta F lo hubiera puesto más acá. Ya, ahora vamos a ver si se puede arreglar. Uy, aquí ya lo corté. Sí, sí. Ujú. Listo, ahora sí. Ya, muy bien. A ver, si se puede, bueno, ahora sí no, ya lo dejamos así, ¿no? Ahí, ya está. Ahora sí, esto de acá creo que lo podemos poner un poquito más acá. Mm, Ahí. Creo que ahí sí está mejor. Ya está. Ahí está mejor. Muy bien. Entonces, ahora sí. Entonces, esto de aquí, hemos utilizado esta parte de acá. Y este de aquí también lo hemos utilizado con él. Ya. ¿Está bien?
Ya, así está mejor. Ahora sí, vamos a guardar esto. Listo. Entonces acá le ponemos, esto es el 3. Este es el 3. Guardo. Listo. Muy bien. Nuevo y continuamos. Muy bien. En este problema, lo interesante es que nosotros vamos a utilizar la definición, porque ahí claramente me dice, ¿no? Me está diciendo claramente utilizando la definición, ¿no? Es lo que yo les mencionaba. Solamente vas a utilizar la definición cuando en la pregunta te lo pide. Si la pregunta no te pide, tú puedes usar la tabla, ¿cierto? Tú puedes usar la tabla, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la resolución, ¿ya? La resolución. Muy bien. Acá lo ponemos. Resolución. Resolución. Acá. Poner aquí resolución. Resolución. Listo. Muy bien. Ya está. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es aplicando la definición. En este caso es de la función derivada, ¿no? De la función derivada. ¿Está bien? Ya está. En este caso, lo que sucede es que, como dije en lo anterior, ¿no? No tenemos muchas fórmulas con logaritmo, con log. La mayoría de fórmulas es con el logaritmo natural. Entonces, ¿qué se sugiere? Que dos caminos. O trabajas así como está, ¿sí? O trabajas así como está. O si no, prefieres trabajar con el logaritmo natural. Para eso, previamente, tendrías que transformar esta regla de correspondencia en una equivalente, ¿no? En una equivalente, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces aquí nosotros lo podemos transformar. Mira, para ganar tiempo en esta parte. Acá nomás. ¿Qué te parece si... Ahí está. Hacemos que aparezca el logaritmo natural, ¿correcto? Y lo hacemos mediante un cambio de base. Entonces, aquí en el numerador vamos a aplicarle el logaritmo natural al argumento, que es 10. Y en el denominador vamos a aplicar logaritmo natural a la base, que es x. Entonces, de esa forma, nuestra regla de correspondencia se ha expresado de una manera equivalente, pero en términos del logaritmo natural. ¿Está bien o no? Ya en términos del logaritmo natural. Excelente. Entonces, a partir de ahí, ya nosotros podemos trabajarlo, ¿no? Podemos trabajarlo de una manera un poquito más sencilla, ¿cierto? Ya, entonces nuestra resolución, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La definición, pues, ¿no? La definición, ¿sí? Entonces acá le ponemos, aplicando la definición, aplicando, aplicando la definición, ¿ya? Aplicando la definición. Ya está. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros aplicamos la definición, es ahí donde vamos a utilizar esta regla de correspondencia. ¿Está bien? Esta regla de correspondencia, ¿ya? Entonces, perfecto. Veamos, veamos acá. Veamos. A ver, ahí está. La derivada es igual, ¿sí? La derivada es igual. En este caso, según la definición, nosotros que tenemos aquí, que esto es límite cuando h, ¿no? Límite cuando h tiende a cero, ¿correcto? Ahí está. Y aquí tenemos aquí f
de x más h, f de x más h, menos f de x sobre h. Eso dice la definición, ¿correcto? Ahora nosotros aplicamos quién es la regla de correspondencia, en este caso, la regla de correspondencia para f, acá lo tenemos, logaritmo natural de 10 sobre logaritmo natural de lo que está ingresando, que es lo que está en el paréntesis, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Lo ponemos acá. Esto sería el límite cuando h tiende a 0, 0, ya está. Muy bien. Entonces acá, listo. Muy bien. Esto vendría a ser logaritmo natural de 10 sobre, vamos a ponerle acá, de una vez vamos poniendo aquí. Ya está. Esto sería logaritmo natural de 10 sobre logaritmo natural. Acá vendría a ser x, pero en este caso es x más h. X más h. ¿Ya ven? Menos f de x, que vendría a ser lo mismo, ¿sí o no? ¿No? Lo mismo, ¿ya? Lo mismo, acá. Esto vendría a ser logaritmo natural de 10 sobre logaritmo natural de x. ¿Se dan cuenta? Sobre h, ¿no? Sobre h. Ahí está. ¿Ya ven? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya. ¿Qué podemos apreciar? Podemos apreciar que el logaritmo natural de 10 es, en este caso, o factorizable, ¿sí o no? ¿Cierto? Es factorizable. Acá, mira, ve. Este logaritmo natural de 10 lo puedo factorizar. Listo. Ahí está. ¿No? Lo puedo factorizar. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Y aún más, voy a factorizar el signo menos también, ¿ya? Ahorita te voy a explicar por qué voy a factorizar el signo menos, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué vamos a factorizar el signo menos? Muy bien, entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo con 2, creo que mucho espacio. A ver, 1, 2 y 2 espacios para que no se vea muy amontonado. Acá. Entonces aquí tendría la derivada es igual, listo. Entonces factorizo logaritmo natural de 10. Ya está. Acá me quedaría 1, acá me quedaría 1. ¿Está bien? Y voy a factorizar el signo menos. Menos. ¿Está? Y nos quedaría simplemente así, ¿no? Límite cuando h tiende, tiende a 0. De cuando h tiende a 0. ¿Verdad? Muy bien. Tú sabes que cuando aquí te queda 1 con 1, entonces tú puedes multiplicar en aspa, ¿correcto? Y nos quedaría de esta forma, ¿no? Nos quedaría de esta forma, fíjate. Nos quedaría logaritmo natural de x más h menos logaritmo natural de x, ya está. Mira, si yo factorizo el logaritmo natural de 10, bueno, aquí me va a quedar así, ¿no? Logaritmo natural de x más h, ¿sí? Menos, aquí me va a quedar 1 sobre logaritmo natural de x, ¿correcto? Ya, si yo lo multiplico en diagonal, me quedaría así, ¿no? Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x más h, y aquí sería sobre el producto de estos dos iones, ¿no? Entonces acá, logaritmo natural de x por logaritmo natural de x más h. Ya. Si yo factorizo el signo menos, como lo he hecho acá, entonces esto sería así. Y al factorizarlo, él sería negativo y él sería positivo. ¿Correcto? ¿Por qué la preferencia de que este logaritmo sea positivo y el otro sea negativo? Lo que pasa es que en la definición del límite siempre se da la preferencia a que aparezca x más h primero. Por eso que acá le estoy poniendo x más h con signo positivo.
Por eso he factorizado el signo menos. ¿Ya? Solamente por eso. Muy bien. Entonces aquí, ahí está. Muy bien, ahí está. ¿Ya ven? Listo. Y aquí el producto de estos dos, ¿no? El producto de estos dos, ¿ya? Entonces acá sería logaritmo natural de x por logaritmo natural de x más h. Y no nos olvidemos que todo eso está dividido entre h, o sea, aquí entre h. Ya está. Muy bien. O sea, producto de extremos y medios, ¿sí o no? Porque esto vendría a ser h sobre 1, ¿sí? H sobre 1. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Esto hay que ponerlo un poco más acá todavía. Ya está. Perfecto. ¿No? Muy bien. Ahora sí, un detalle importante en este aspecto es lo siguiente. Miren, le ponemos acá igual, igual. A veces, cuando uno está calculando límites, es bueno darse cuenta que hay expresiones que ya al ser evaluadas no va a interferir en el cálculo del proceso de límite. O sea, me explico, que su límite es finito, ¿no? Que su límite no me va a salir cero, por ejemplo. ¿Ya? Eso es muy importante darse cuenta. Y en este caso aquí hay un par de factores que nosotros podemos separarlo, ¿no? Y tranquilamente evaluar el límite y no nos va a causar problemas, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, yo aquí tengo menos logaritmo natural de 10, ¿cierto? ¿Ya? Mira, voy a poner acá límite cuando h tiende a cero, cuando h tiende a cero, ¿correcto? Y esta parte logaritmo de x por logaritmo de x más h lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí, ¿no? Logaritmo de x por logaritmo natural de x más h. ¿Está bien? Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Y esto sería 1. Entonces, estoy separando, ¿no? Estoy separando este límite de acá, ¿correcto? Y aquí voy a poner el límite que sigue produciendo el cero sobre cero, ¿sí? El límite que sigue produciendo el cero sobre cero. Entonces, esto sería el límite cuando h tiende a cero, ¿no? Cuando h tiende a cero, ahí está, mira, ¿no? ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría logaritmo natural de x más h, logaritmo natural de x más h, menos logaritmo natural de x, menos logaritmo natural de x sobre h, sobre h, sobre h, ¿no? Muy bien, sobre h. ¿Te das cuenta? Y este límite que está acá es un límite finito, ¿no? Porque cuando h tiende a cero, este es logaritmo natural de x por logaritmo natural de x, logaritmo cuadrado, ¿cierto? ¿No? Entonces vendría a ser como una especie de constante porque h es la variable. En cambio, acá sí me sigue quedando cero sobre cero, ¿sí? Acá sí me sigue quedando cero sobre cero. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Entonces, un poquito más acá. Ahí está. A veces lo pongo un poco separado. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Entonces seguimos. Seguimos. Acá. Entonces, la derivada, ¿no? La derivada ahora nos va a quedar así, ¿no? La derivada nos va a quedar de esta forma. Listo. Bueno, acá tenemos el menos logaritmo de 10, ¿no? Si seguimos con el logaritmo natural de 10,
Pero ahora, cuando calculo este límite, cuando h tiende a cero, esto sería x, logaritmo natural de x por logaritmo natural de x. Entonces nos quedaría 1 sobre logaritmo natural de x todo al cuadrado. Ya, multiplicamos 1 por logaritmo natural de 10, ahí está, ¿cierto? Muy bien. Y acá sobre, ahí está, acá sería logaritmo natural cuadrado, ¿no? Ya está. Y solamente me quedaría este límite de acá, ¿no? Este límite de acá, ¿correcto? Entonces acá le pongo por el límite cuando h tiende a cero, límite cuando h tiende a cero, listo, muy bien. Tú te das cuenta que en el numerador, por decirlo así, hay una diferencia de logaritmos, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué te parece si lo escribimos como un solo logaritmo? ¿Está bien o no? O sea, estamos aplicando propiedad de logaritmo. Entonces lo puedo escribir así, mira. Logaritmo natural, ¿verdad? De x más h sobre x. Sobre x. ¿Está bien o no? Y todo sobre h. Todo sobre h. Todo sobre h, ¿verdad? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya. Ahora, mira. Igual. Aquí tenemos menos, ¿no? Aquí le ponemos así. Listo. Esto sería logaritmo natural de 10. Esto sería el logaritmo natural al cuadrado, ¿no? De x. Ya está. Límite cuando tiende, cuando h tiende a cero. Listo. Muy bien. ¿Qué te parece si dividimos x entre x? ¿Sí? X entre x. Eso sería 1 más h entre x. ¿Está bien? Ya está. Sobre h. Sobre h. ¿Estamos? Muy bien. Ya está. Perfecto. ¿No? Perfecto. Ya. Pero justamente aquí vamos a recordar un límite. ¿No? Aquí vamos a recordar un límite. Mira, un límite notable vamos a recordar acá. Vamos a ponerlo aquí, a ver. Límite cuando u tiende a cero. El límite notable involucra un logaritmo natural, ¿no? Este era acá. Logaritmo natural de u más 1 sobre, sobre, sobre u. U. Y este es igual, ¿cuánto era? 1. Este es el límite notable que hay que recordar, ¿ya? Este es el límite notable. Ya está. Ya, entonces aquí, tú te das cuenta que el argumento del logaritmo es u más 1 sobre u. Y lo interesante es que u tiende a 0. ¿Ya? Fíjate bien que en este argumento el u vendría a ser h sobre x, porque cuando h tiende a 0, todo esto se hace 0. ¿Estamos? Todo esto se hace 0, ¿no? Muy bien. Pero este mismo u debería estar abajo, pero abajo no está, porque solamente está h. Pero yo lo puedo completar, ¿sí o no? Sí, o sea, a ver, vamos a ponerlo acá. Yo quiero que este h sobre x
este h sobre x, también esté aquí. Entonces, ¿qué le estaría faltando? Un sobre x. Para que de esa forma, aquí esté el h sobre x, ¿sí o no? Ahí está, ¿te das cuenta? Pero si tú observas, este sobre x no está. Yo lo estoy poniendo, entonces tengo que quitarlo también, ¿no? Tengo que quitarlo también. Entonces acá lo multiplico por 1 sobre x, de tal manera que este x con este x se cancela. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ya. Y ahí recién ya puedo aplicar este límite, porque este límite es notable, ¿no? Es notable. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando? Nos estaría quedando de esta forma, ¿no? Nos estaría quedando de esta forma. A ver, aquí lo ponemos, nos estaría quedando que f' de x sería igual, ahí está, ¿no? F' de x sería igual. Bueno, aquí va a seguir siendo menos logaritmo natural de 10, pero que eso no va a cambiar, ¿no? Eso no va a cambiar, menos, ahí está. Logaritmo natural de 10. Esto sería logaritmo natural al cuadrado de x. Ya está. Muy bien. Por ya. Este límite, ahora sí, ¿cuánto va a ser? 1, ¿sí o no? Entonces esto va a ser 1. Y va a estar multiplicado por el 1 sobre x, ¿sí o no? Entonces vamos a poner el mismo color. 1 sobre x. Ya está. Muy bien. Ya con eso tendríamos nuestra respuesta, ¿cierto? Entonces acá, entonces, entonces, ya podemos poner la respuesta. Respuesta. Listo. Entonces la respuesta sería que la derivada, ¿no? La derivada de esta función, aplicando la definición, es menos, ya está. Acá sería logaritmo natural de 10, logaritmo natural de 10, y acá abajo sería x por logaritmo cuadrado. Entonces acá sería x por logaritmo cuadrado de x. Ya está. Y eso vendría a ser para nosotros nuestra respuesta, ¿no? Nuestra respuesta. Ya está. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces eso vendría a ser nuestra respuesta. Ya. Ahora, recuerda que aquí me está pidiendo la definición, ¿no? Me está pidiendo, por eso yo lo he hecho así, ¿correcto? Pero, como se dice, como cosa tuya, como tú ya manejas tus tablas, ¿sí? Como tú ya manejas tus tablas, entonces tú podrías saber si efectivamente lo que has hecho aquí es correcto, si directamente lo derivo, ¿no? Entonces voy a ponerlo acá como un ojo, ¿ya? Como un ojo, 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 ya está. Esto es como decir en tu hoja bulky, pues no, no lo vas a poner acá, ¿no? En tu hoja bulky, ¿no? Entonces tú dices así, bueno, yo aquí tengo f de x, ¿no? F de x, ponerlo acá. A ver, aquí yo tengo, por ejemplo, mi f de x, ¿no? Mi f de x que es igual, lo estoy poniendo como logaritmo natural de 10 sobre el logaritmo natural de x, ¿sí o no? Entonces, si yo derivo, ¿no? Yo derivo por fórmulas, ¿no? Por fórmulas. Entonces, esto sería así, pues, ¿no? Sería el logaritmo natural de 10 multiplicado por, y aquí estaría derivando 1 sobre logaritmo natural de x, ¿cierto? Y esto vendría a ser
1 sobre una función, ¿correcto? Y ya sabemos una fórmula práctica para esto, ¿verdad? ¿Esto cómo sería? Esto sería así, pues, ¿no? Sería menos, menos, aquí, ¿quién es? Sería la función al cuadrado y arriba la derivada de la función, que vendría a ser 1 sobre x. Ya está. Al final nos estaría quedando menos logaritmo de 10 por 1 menos logaritmo natural de 10. Luego multiplicamos extremos y medios y sería x por logaritmo cuadrado. Pues no, logaritmo natural al cuadrado de x. Y lo interesante es que me queda la misma respuesta. ¿Ves? Me queda la misma respuesta. En otras palabras, todo lo que hemos hecho es correcto, ¿no? Es correcto, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto ha sido un ojito, ¿no? Un ojito. Esto vamos a ponerlo. eh, También hay que ponerlo así, pues, ¿no? Porque no es parte del problema en sí, pero me ayuda al menos a tener la idea de que el problema está bien, pues, ¿no? De que todo lo que he hecho está bien. Ya está. Muy bien. Ya. Muy bien. Ya, ahora sí. Por eso se dice que utilizando la definición, el problema se hace un poquito más complicado, más tedioso, ¿ya? De ahí la importancia de saber manejar, pues, tablas, ¿no? Que nos faciliten las cosas, ¿ya? Más que todo por eso. Muy bien, vamos a capturar esto. A ver. Este es el ejercicio 4. Guarda. Muy bien. Ya está. Ya, ahora sí, justo ya va a ser 5:50, justo a tiempo. Yo pensé que no iba a llegar ese problema. Ya, entonces, está ahí. Oye, ¿qué hice acá? Ah, no, era solamente terminar la presentación. Ya, muy bien. Era terminar la presentación, no. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí, a ver, este que es derivación implícita. No, esto, ya he dicho que implícitas no voy a tomar. El otro problema era de implícita, pero eso no voy a tomar. Ya, entonces hasta ahí vamos a tomar la evaluación de el día de mañana. Ya, entonces son 5:50, ya voy a pasar lista entonces. A ver, un momentito, voy a pasar lista. Ah, ya, pero